Buen día, mi hermanito, mi hermanita. Hoy, antes de que hagamos la oración, quiero hablarte a ti. Quiero darte un mensaje sobre lo que es la oración, la sanación que Dios nos quiere dar por medio de ella, las enfermedades, porque hay enfermedades. Todo esto es fundamental para entender lo que es la oración, esa comunión con Dios. Entonces hoy vamos a tardarnos un poquito más, unos minutos más, va a ser porque va a haber una enseñanza. Y después voy a poner adicional una oración, ¿ok? La oración porque esa no nos puede faltar todos los días. Pero quiero explicarte algo, mi hermanito, mi hermanita. Hoy en día, la sociedad y las personas no son muy diferentes o casi nada diferentes a como eran en tiempos de Jesús. Antes, igual que hoy, las sociedades estaban dañadas, estaban corrompidas. Muchas gentes también estaban dañadas, corrompidas. Eso era antes y es hoy. Eso era hace 2000 años y es hoy. La gente se enfermaba, se enferma hoy. Hoy, igual que antes, la gran mayoría de las enfermedades que tenemos son internas y espirituales, más que físicas. Cuando digo internas, no me refiero a los órganos internos, me refiero a lo que es la mente, el alma y el corazón. Allí es donde radican las enfermedades internas. Allí, casualmente, es donde también puede radicar Dios, la gracia de Dios, la sanidad de Dios. Pero para eso primero tenemos que sacar la enfermedad. En la mente están los pensamientos malos, voy a hacer una lista de cosas que nos dañan. En la mente están las malas ideas, los malos recuerdos, cuando ponemos atención a cosas que nos dañan, pensamientos malos. En el corazón están las emociones y los sentimientos malos. Todo eso, mis hermanos, es enfermedad espiritual. Está aquellos apegos en el corazón que son malsanos. Nos apegamos a cosas o a personas que no son Dios. Todo eso es enfermedad del corazón. Y obviamente las enfermedades del espíritu que son fruto del pecado. Cuando decidimos vivir en pecado, no me refiero a cuando caemos en pecados por debilidad humana. Esos los sana y los perdona Dios en un instante. Esos, en cuanto uno se arrepiente, queda purificado. Cuando estamos luchando y caemos a veces en cosas no graves, sino de la debilidad humana, cada quien tiene sus debilidades, eso a Dios ni le incomoda siquiera. Es parte del polvito que te cae todos los días, lo sacudes, lo barres y ya. Eso no pasa nada. Pero cuando una persona acepta un pecado, lo premedita, lo planea, lo hace, sabe que es algo malo y como quiera decide hacerlo, allí, mis hermanos, ese es el pecado que sí nos separa de Dios. Y no basta con decir que si es grave o es mortal o venial, que si, mis hermanos, cualquier pecado que uno acepte sabiendo que es algo que desagrada a Dios o que daña al hermano, automáticamente ese pecado te separa de Dios y te va a traer enfermedades espirituales que después se convierten en físicas. Ese es el problema de las enfermedades físicas. La única vez en que las enfermedades físicas son naturales, por llamarlo así, son aquellas cuando naces con una enfermedad, ya lo viene algo genético, o cuando por la edad nos vienen cansancio físico, enfermedades de los órganos que se están ya debilitando, cansando. Eso es natural. Eso no pasa nada. Pero eso es la minoría de las enfermedades. La gran mayoría de las enfermedades, mis hermanos, son causadas por un espíritu dañado. Y les repito, cuando hablo de espíritu dañado, de interior dañado, me refiero a tu alma, me refiero a tu mente y a tu corazón. Muy bien. Habiendo entendido esto, quiero pasar a lo siguiente. Les voy a dar una breve lista de las enfermedades espirituales que nos causamos nosotros mismos. En su gran mayoría, todas las enfermedades espirituales son causadas por nosotros. Y después estas, claro, brotan, se desarrollan en enfermedades físicas que la gente anda sufriendo por todos lados. Repito, esto pasaba en tiempos de Jesús y sigue pasando hoy en día. Jesús sanaba en aquel entonces y Jesús sana hoy en día, pero requiere de un par de condiciones para que Jesús nos sane. Voy a explicarlo. Antes les digo una lista para que nos hagamos conscientes de las enfermedades del alma. Mis hermanos, en primer lugar, los pecados. Los pecados nos separan de Dios, me refiero y repito, los pecados aceptados.
no los de debilidad con los que luchamos para no caer, los aceptados. Estos nos separan y nos alejan de Dios. Los egoísmos, los rencores, las envidias, los odios, las xenofobias, los malos deseos, pensamientos sucios, aceptados, los miedos, el estrés, las ambiciones, la avaricia, el materialismo, la destrucción de nuestros hermanos, hacerle daño a alguien sin pensarlo dos veces, eso es un gran pecado y la gente cae en eso hoy en día. Y el medio ambiente, la destrucción del medio ambiente es un gran pecado, ahí estamos destruyendo el cuerpo físico de Dios. El olvidarnos de Dios, el no darle importancia a nuestras vidas y no darle el primer lugar. La indiferencia ante la iglesia de Cristo. Cuando Dios ya te ha puesto a una buena iglesia para que estés en ella, te la ha mostrado, y tú te portas indiferente, o peor aún, hay quienes desprecian a la iglesia y a sus miembros. ¿Cómo quieren que todo esto no les afecte a su alma? Todo esto les va a dañar su alma, su espíritu, su interior. Entonces, mis hermanos, de hecho, esas enfermedades espirituales se desarrollan y se convierten después en las enfermedades físicas, que son enfermedades que Dios no quiere. Dios no la quiere. Ahora, la buena noticia, porque en todo, cuando te acercas a Dios, todo termina en buena noticia. Es esta. Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesús, Dios Padre también, Dios Espíritu Santo, o sea, Dios en general, siguen siendo el mismo de hace 2000 años. Y de hace 1.000.000 y de cuando sea, de la eternidad. Dios no cambia. Jesús, que sanaba a la gente que se le arrimaba hace 2000 años, lo sigue haciendo hoy, si tan solo hacemos lo que hacían esas gentes que recibían sanación. Y es lo que voy a hablar. ¿Ok? Así como Jesús sanaba a todo el que se le acercaba con fe y arrepentimiento, hoy sigue sanando igual. Esas son las dos condiciones para que tú y yo recibamos la sanación de Cristo. Arrepentimiento, o sea, rechazo a todo mal interior, a esos pecados interiores. Y segundo, la fe. El deseo de entregarle tu vida a Dios, comenzar una relación con Él, comenzar a vivir con Él todos los días, no una vez a la semana, no de vez en cuando, no cuando se te ofrezca o te aprieta el zapato, no. Todos los días ser personas de Dios. Entonces, esa es la condición que Dios nos pide. Hoy Dios nos sigue sanando igual. La condición es que en la iglesia y en la oración nos le acerquemos con arrepentimiento y con fe. Entonces, tú y yo podremos experimentar la sanación de nuestro Dios. La oración, mis hermanos, es el mejor medio para unirnos a Dios. Por eso nuestra existencia de misioneros del amor de Dios, de que oremos todos los días. Y por lo tanto la oración es indispensable para recibir la sanación de Dios. Todo encuentro con Cristo, oigan bien esto mis hermanos, porque esto es muy importante. Todo encuentro con Cristo en una buena iglesia y en la oración debe traernos estas cosas. Debe traernos sanación, serenidad y gozo en el Espíritu de Dios. No hay razón por la cual tú te encuentres con Cristo en realidad y en persona y no recibas sanación, serenidad y gozo para tu vida. Eso es lo que la gente recibía hace 2000 años. Eso es lo que la gente ha seguido recibiendo en los siguientes 2000 años cuando se acercan a Dios. Eso es una sanación total. Mis hermanos, Dios quiere tu sanación y la mía. Quiero que tengamos clara esta grabación, este audio. Repítanlo, escúchenlo, compártanlo con 1000 gentes. Invítenlos a que se suscriban a este canal de Misioneros del Amor de Dios, porque queremos que todo mundo experimente esa sanación de Dios. Que todo mundo experimente el amor de Dios. Por eso somos misioneros del amor de Dios. Queremos que todo mundo lo experimente y que le respondamos con el mismo amor a Dios. Entonces se dará esa unión completa entre Dios y tú que Dios quiere que tengas. Mis hermanos, la oración te tiene que llevar a la sanidad, pero tenemos que renunciar a tanta cosa mala que hay hoy en día
Nosotros no podemos ser de ese ambiente. El mundo lo es, pero nosotros no podemos ser del mundo, lo dice Jesús. Ustedes no son del mundo, yo no fui del mundo, dice Jesús, a mí me rechazaron, a ustedes también los van a rechazar, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo, etcétera, etcétera. Bien, mis hermanos, escuchen por favor esta narración, esta explicación de lo que es la oración, de las causas de la enfermedad, de por qué nos enfermamos y cómo encontrar la sanación. O sea, en pocas palabras, es volviendo a Dios, entregándonos a Él. Comparte por favor con 1000 gentes. Si de veras quieres ser un instrumento de Dios para ayudar a otras gentes, salvar al mundo, conviértete en una misionera, en un misionero del amor de Dios. O sea, enséñale a otra gente cómo Dios les ama y qué tienen que hacer para que Dios se manifieste en sus vidas, para que reciban sanación, para que Dios les prevenga de enfermedades nuevas, para que vivan en esa serenidad, en esa alegría, en esa paz que Dios nos da. Bien, vamos a tener enseguida otra oración. Tenemos muchas oraciones grabadas en YouTube. Por favor, compártelas con la gente, haz apostolado, haz evangelización. Conviértete en un ángel de evangelización de Dios, por favor. Dios te bendiga. Encuentra nuestra página en misionerosdelamordedios.org o padrecarlos.org. Ahí encuentras información de todo. Donde estamos en California, en el sur. Quisiéramos seguir siendo instrumentos de Dios para bendecir a más gente y quisiéramos que tú seas parte de esta gran familia. No importa en qué ciudad del mundo estés, que seas parte de esta gran familia. Si eres alguien local en el sur de California, que seas parte física con nosotros. Si estás lejos, que formes comunidades allá. Si estás activo en una iglesia activa, por favor, que seas un instrumento de Dios en esa iglesia y que la ayudes a ser mejor con la gracia de Dios, a bendecir a tus hermanos ahí donde estás. Pero todos tenemos que tener oración e iglesia, una buena iglesia en nuestras vidas. Dios te bendiga, mi hermanita, mi hermanito. Comparte, una vez más te digo, suscríbanse a este canal para que reciban alimento y lo compartan con mucha gente más. Buen día.